Seguimos entonces en el estudio del libro de Hechos. Con la ayuda de Dios, hoy vamos a concluir el capítulo 16, un capítulo muy interesante. Como ya lo hemos visto, es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y lo que Dios quería era llevarlo hasta Europa. Entonces en el capítulo 16 hemos visto cómo Dios empezó a hacer esa obra en la ciudad de Filipos. Y hoy vamos a concluir el capítulo 16 y vamos a concluir lo que sucedió allí en Filipos. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 16, vamos a estar estudiando los versículos 27 hasta el 40, 14 versículos, una porción un tanto extensa, pero este pasaje es, como toda la palabra de Dios, es maravilloso porque nos habla de la verdad de la salvación en Cristo Jesús. Entonces quisiera que leyéramos la palabra de Dios, Hechos capítulo 16, versículos 27 hasta el 40. Así que si tiene su Biblia le pido por favor que la abra y vamos a meditar en esta verdad maravillosa. Dice entonces el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Le he puesto como título a esta enseñanza: una salvación completa. Una salvación completa. Ahora, ¿por qué le he puesto una salvación completa? Porque muchas veces tenemos la tendencia de ver a Dios desde una perspectiva humana, muchas veces terriblemente distorsionada. Me refiero a esto: muchas veces pensamos, por ejemplo, que nuestros fracasos, que las circunstancias difíciles o cosas a nuestro alrededor que no comprendemos, muchas veces que se han salido de nuestro control, pensamos que se han salido del control de Dios. Pero la gran realidad es que no es así. Dios siempre tiene el control. Dios nunca, o en otras palabras, no hay nada a nuestro alrededor que tome por sorpresa a Dios. Y esta es la gran realidad: aunque todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. La Biblia dice que aún el impío, el malo, fue hecho para el castigo y esto traerá gloria a Dios. Pero Dios también recibe mucha gloria y se deleita en salvar a pecadores. Y uno de los propósitos que Dios ha tenido con el hombre es salvarlo a través de la obra redentora de Cristo Jesús. La salvación es un gran propósito de Dios, aunque igual lo más grande es la gloria de Dios, por supuesto. Pero hermanos, lo más interesante, como lo hemos venido viendo en el libro de Hechos y particularmente en este capítulo 16, es que Dios puede usar cosas tan cotidianas para salvar. Y también que Dios puede sencillamente, en su propósito de salvar si quiere a toda una ciudad, como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores. Dios puede salvar a toda la ciudad de Lida y de Sarón, de hecho toda una región. Como si Dios quiere, puede poner a los misioneros, Pablo, Silas, junto con Timoteo y Lucas, a caminar miles de kilómetros y trasladarse desde un continente a otro para salvar a una familia. Así de simple. Y Dios puede usar tanto ángeles, sacando a Pedro de la cárcel,
Dios puede hacer milagros y resucitar a los muertos y levantar a los paralíticos, como sencillamente a la orilla de un río abrir el corazón de una mujer para que crea la palabra de Dios. Y como vamos a ver en esta noche, o permitir que un apóstol sea llevado a la cárcel, usar un terremoto y unas cuantas canciones para salvar otra familia. Porque Dios se mueve tanto en lo sobrenatural como en lo cotidiano para sus propósitos, para su gloria. Ahora, ¿por qué le he puesto una salvación completa? Porque ese es el punto. Cuando Dios decide salvar, la salvación que Dios hace es completa. Dios no anda como nosotros, que a veces nos quedan cosas grandes y las dejamos tiradas, ¿cierto? ¿Cuántas veces, bueno, no sé a ustedes, a mí me ha pasado mucho? Recuerdo que uno de los problemas más grandes míos era que empezaba a estudiar todo lo que me gustaba, pero a la mitad del estudio ya no me gustaba y lo dejaba tirado. No sé si a alguien le pasó algo así. Empezaba a hacer algo y no, esto ya no me gustó, pero gracias a Dios que Dios nos viene moldeando. Y Dios viene obrando en nuestras vidas y Él no se cansa como nosotros, ni Él tira la toalla, ni dice esto me quedó grande. Ahora, esto es lo que yo quisiera que pensáramos antes de ir directamente a nuestro pasaje, y es que si nosotros tuviésemos que escribir esta historia que se viene desarrollando y solamente hubiésemos quedado quizá hasta ese lugar donde Pablo está en Troas y Dios le muestra esa visión, un varón macedonio que dice pasa acá y ayúdanos. Seguramente que nosotros desde esa perspectiva que hubiésemos pensado, Dios me está llamando a alcanzar las naciones, a multitudes. Pero hermanos, estamos viendo el desarrollo de esta historia y hasta este momento solo una familia ha creído en Cristo Jesús. Pero es que ese es el Dios que se complace en salvar, así sea a multitudes o a una sola persona. Entonces, si nosotros le contáramos a alguien, tuve una visión, es muy común, tuve una visión, el Señor me mostró que fuera a Europa a predicar a las naciones. Eso fue lo que Dios le mostró a Pablo, ¿sí? ¿Usted qué dice? El Señor le está mostrando eso, vaya porque el Señor le va a dar multitudes, ¿cierto? Quizás eso pensaríamos. Pero hermanos, si realmente Dios hiciera eso todavía y Dios llamara a personas, y creo que lo hacen, a predicar su palabra, puede ser que Dios los llame así sea para que se salve una familia, porque esa es la obra de Dios y no será trabajo perdido. Porque vuelvo y digo, porque si la salvación es completa, porque tristemente hoy muchos, aunque tienen multitudes, ¿cuántas personas realmente han experimentado lo que quizá experimentó Lidia, que Dios transformara su corazón? Eso es lo que realmente importa, experimentar una salvación completa. Y antes de ir directamente entonces a nuestro pasaje, quiero pasar por este versículo que es infaltable cuando hablamos de estas circunstancias. Romanos 8:28, como lo dice la palabra de Dios, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y ese todo es todo, cualquier circunstancia. Entonces, muchos le dicen a las personas, no sé si usted haya escuchado esta frase, cree en Dios, ¿sí? Y Él cumplirá los planes de tu vida. Pero yo digo, Dios tiene planes y tú eres un instrumento en las manos de Dios para llevar y cumplir a cabo los propósitos de Dios, y a veces nos guste o no nos guste. Porque hermanos, no son nuestros planes, sino los planes de Dios. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y eso significa que a veces hasta cosas que son difíciles para nosotros están de acuerdo con el plan de Dios y son buenas para nosotros en una medida que a veces no comprendemos. Pero quiero que veamos, hermanos, cómo Dios puede usar circunstancias que a veces nosotros vemos difíciles, aún para su propia gloria y para su perfecta y completa salvación. Porque ¿le han predicado a usted alguna vez o ha comprendido usted por la gracia de Dios por medio de la palabra que Dios muchas veces puede usar, por ejemplo, como lo que vamos a ver en nuestro primer punto, en los versículos 27 y 28? ¿Puede creer usted que Dios puede salvar usando aún la desesperación? Hermanos, como ya vimos, Lidia en un grupo de oración de mujeres, Dios abrió su corazón, digamos nada extraordinario a simple vista. Una mujer hacendosa, una mujer con mucha capacidad económica, y Dios abrió su corazón. Pero como dijo Oswald Chambers en su devocional del 24 de marzo, es posible que frecuentemente veas a Jesucristo hacer naufragar una vida antes de salvarla. No es que siempre Dios use este método, pero es muy común que Dios, para salvar a una persona, permita que su vida llegue a extremos, a circunstancias demasiado difíciles. Eso es muy común. Y esta es la historia que podemos ver en esta hora. De hecho, vayamos a nuestro pasaje. Vayamos a los versículos 27 y 28. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Recordemos, Pablo y Silas están cantando allá en el cepo y vino un terremoto y les liberó las cadenas. Ahí quedamos hace 8 días. Ahora, esto es interesante. ¿Usted se imagina que haya un terremoto y usted despierta y todos están bien? Gloria a Dios, gracias a Dios, no nos pasó nada. Pero despertando el carcelero y viendo las puertas, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Como diría alguien, como en algún momento van a decir de Pablo, como que la debía, ¿no? Se salvó del terremoto, no murió en el terremoto, pero la circunstancia a la que lo llevó ese terremoto, lo llevó aquí también a la desesperación. Hermanos, este hombre se iba a suicidar. ¿Cree usted que esa es una situación difícil? Una situación desesperante. Ahora, ¿por qué se iba a suicidar? Quizá desconozcamos un poco el contexto histórico. Este hombre era el carcelero de Filipos. Y recordemos que Filipos era una colonia romana, así que estaban bajo el imperio romano. Y en la época de Roma no era como ahora. Sí, hasta de la cárcel se vuelve un preso y eso, hasta los guardias tenían que ver con eso. Pero en esa época, si al carcelero se le escapaba un preso, no era que lo metían a la cárcel. ¿Sabe con qué pagaba? Con su vida. En otras palabras, ese trabajo de ser carcelero era un trabajo bien riesgoso, bien letal. Se te escapa un prisionero, pagas con tu vida. Esa era la ley romana. Así que usted verá si quería trabajar de carcelero en esa época. Bueno, quizá era muy bien pago y pues el carcelero pensaría que su cárcel era muy segura, pero es que pues Dios permitió que esas puertas se abrieran. Y claro, él ve esa situación, una situación impresionante, una situación desesperante al punto de que se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora, hermanos, ¿usted podría pensar que esa situación tan desesperante la estaba usando Dios para salvar? ¿No es cierto que Dios usó eso para salvar a esa familia? Esto lo que me lleva a mí a entender es que, hermanos, aunque hayan aún situaciones desesperantes en nuestras vidas, Dios puede usar eso para su gloria, como dice la palabra de Dios, y para nuestro bien. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, y es que no solamente se salvó el carcelero, sino toda su familia. Ahora, entonces usted diría, bueno, si Dios va a salvar a toda mi familia, ¿estaría hasta dispuesto a sufrir una situación de esas? Lo que pasa es que a veces lo que más queremos nosotros es zafarnos de los problemas. Y a veces no queremos ni siquiera pasar por estas circunstancias. Y vuelvo a decir, Dios podría hacer que las evite. Pero muchas veces Dios permite estas circunstancias para salvar a las personas. De hecho, un pasaje de hecho un libro completo que muchas personas usan, a veces me parece que hasta de una manera incorrecta, es el libro de Job, ¿no? Siempre que la gente estudia el libro de Job se centran en dos cosas. Job lo perdió todo, pero después recibió el doble. Pero esa no es la enseñanza del libro de Job, porque Dios pudo no haberle dado nada a Job. Porque de hecho lo que nos enseña el libro de Job es que al final, toda esa situación tan desesperante que vivió Job mismo exclama el propósito para el cual Dios permitió aquella situación. Job 42:5, quiero leerlo en la traducción en lenguaje actual. ¿Sabe por qué realmente fue que Dios permitió todo esto en la vida de Job? Porque Job confiesa al final del libro, en el último capítulo: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, esa es la gran realidad. Si para que nuestros ojos sean abiertos a la gloriosa verdad de Cristo Jesús, Dios ha de permitir que nuestra vida naufrague. Hermanos, es 1000 veces mejor, 1.000.000 de veces mejor, infinitamente veces mejor que nuestra vida naufrague, pero que lo conozcamos a Él. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Más adelante lo vamos a ver. Realmente, ¿qué sentido tiene que ganemos el mundo entero, pero nuestra alma? De hecho, veamos algunas circunstancias o algunas situaciones apremiantes. En Marcos 9:24, un padre que tiene un problema con su hijo y está desesperado. Y Jesucristo le pregunta: ¿tú crees que yo puedo hacer algo por el muchacho? Y él dice: sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Pero también, ¿qué dice? Ayúdame en mi poca fe. Quizá eso era lo que Dios estaba permitiendo, que este hombre reconociera que necesitaba a alguien más. Pero aquí mi pregunta es, quizá hoy nuestra desesperación, nuestra angustia o nuestra dificultad podría hasta desesperarnos al punto de que quisiéramos que nuestra vida pereciera. El carcelero de Filipos se quería quitar la vida por medio de esta situación, pero también hubo una voz que dijo: no te hagas daño,
Porque, hermanos, Dios puede usar aún esas circunstancias para propósitos gloriosos. Porque, hermanos, ese es el punto. Realmente, nuestra vida en las manos de Dios, si hoy tenemos vida, es por la gracia y la misericordia de Dios y porque Dios tiene propósitos. Quizá Dios te esté preservando todavía la vida y aún en medio de las dificultades para que muchos conozcan la verdad de la salvación. Quizá Dios te esté preservando la vida para que tus familiares conozcan de Cristo Jesús. ¿O no? Dios le preservó, si el carcelero de Filipos se hubiera matado, pues se ahorró su problemita. Pero hermanos, había una bendición verdadera detrás de todo esto, era que él y su familia conocieran a Cristo Jesús. Esto nos enseña que realmente nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Por eso también hay una situación muy interesante que todos la conocemos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, conocemos ese pasaje, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó, Mateo 14:30. Quizá muchas veces es lo que necesitamos, hundirnos a tal punto que tengamos que entender que el único que necesitamos y el que verdaderamente puede hacer algo por nuestras vidas es aquel a quien podemos clamar y decir, sálvanos. Allí Pedro estaba preocupado por ahogarse, por hundirse. Pero hermanos, lo más maravilloso es que nosotros podemos entender, y ese es el punto que quiero que veamos en los siguientes versículos, que muchas veces Dios permite esas situaciones y Dios puede salvarnos en un instante de esas situaciones. Solo bastó la voz de Pablo para que ese hombre no solamente preservara su vida, sino la de toda su familia, pero más que eso recibiera salvación y vida eterna. ¿Por qué Dios permitió esa situación apremiante? Para que este hombre comprendiera lo que muchas veces nosotros ignoramos, cuál es la verdadera necesidad. Dios permitió esa situación mostrando la necesidad, para mostrar la necesidad. Veamos esto en los versículos 29 al 32. Porque no fue que solamente Pablo le dijo, no te hagas daño, que el Señor puede solucionar ese problema. Sino que cuando Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, eso me encanta, eso es maravilloso, eso es asombroso. Porque este hombre comprendió que más que Dios darle la vida física, él necesitaba una salvación más grande. Más que ser salvo de la decapitación romana, necesitaba que su alma fuera salva. Hermanos, muchas personas han pasado circunstancias difíciles y ahora están bien, tranquilos, pero qué triste cuando a pesar de haber pasado esa situación, se olvidan de Dios. Pero qué hermoso cuando Dios permite que pasemos situaciones difíciles, pero esas situaciones nos llevan a entender cuál es nuestra verdadera necesidad. Y nuestra verdadera necesidad y la necesidad de los que están a nuestro alrededor es ¿qué? Salvación. Aunque por supuesto el carcelero hizo una pregunta incorrecta y quizás si nosotros fuéramos demasiado teólogos, lo primero que hubiéramos hecho era regañarlo. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Pero obviamente en la desesperación Pablo entendió esa pregunta. Claro, este hombre no podría hacer nada para ser salvo, pero ¿qué es lo hermoso? ¿Qué le dijeron ellos? Ellos no le dijeron, bueno, ahora lo que tienes que hacer es esto, lo uno, lo otro, seguir unos pasos, bueno, tienes que entrar en un proceso para ver si te podemos aceptar en nuestra congregación. Y no, ¿cierto que no? Hacer un discipulado, y sabemos que todas estas cosas son buenas, pero realmente este hombre, Dios lo llevó a entender su verdadera necesidad a lo que ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo, solamente creer en Él y serás salvo tú y tu casa. Y ahora, tristemente muchos se han quedado hasta allí, y de allí donde viene la pregunta, bueno, pero es que yo he creído en Cristo Jesús y qué de mi casa, qué de mi familia. Es que la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo he creído, ¿por qué mi casa no ha sido salva? ¿Por qué mis familiares no han creído en Cristo Jesús? Hermanos, es que no se quedó solo en una promesa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sin evangelio no puede haber salvación. Hermanos, la promesa de salvación no se puede quedar sencillamente, estoy orando por mi familia para que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Bueno, pero ellos necesitan conocer la palabra de Dios. De hecho, el mismo carcelero necesitó escuchar la palabra de Dios. Podemos ver la maravillosa obra de Dios. Este hombre entendió cuál era su necesidad, ser salvo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y por supuesto, después le explicaron creer en el Señor Jesucristo. Ellos no le dijeron, es simple, haga la oración de fe, repita después de mí, ¿sí? Señor, creo en ti, tú eres mi Salvador y
y descanso en ti, y con toda su familia. No, les enseñaron la palabra de Dios. Les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahora yo me imagino esa enseñanza, ¿no? Yo me imagino esa exposición del Evangelio de Cristo Jesús, a tal punto, hermanos, que como vamos a ver más adelante, por supuesto, estos hombres fueron salvos, esta familia fue salva. ¿Qué usó Dios? Un terremoto, una situación desesperante. Pero después, ¿a qué fueron llevados? Al Evangelio, a la palabra. Es lo que me pregunto, hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros aún en la situación más desesperante de nuestras vidas? El Evangelio, a Jesucristo. Mostrándonos, hermanos, que Dios puede en un instante solucionar cualquier problema. Él lo puede hacer, pero ese no es el punto. Sino que Dios puede, por medio de su palabra, mostrarnos que Él ya solucionó el verdadero problema. Y es el problema de nuestra alma. Salvación, vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mi pregunta también es esta: ¿realmente han sido aquellos por quienes oramos? Porque está bien orar por las personas que no son salvas. Pero ¿han sido aquellos por quienes oramos que sean salvos realmente expuestos a la palabra de Dios? Y bueno, y si quizá la respuesta sea así, pues bueno, quizá Dios use una situación bien difícil para llevarlos a entender que su verdadera necesidad es conocerlo a Él. Pero yo sí diría, es una frase, pero creo que es cierta: igual mientras haya vida, hay esperanza. Y si tú tienes vida, puede ser que Dios te esté dando vida para que seas un instrumento para llevar esta esperanza a otros. Porque ese es el verdadero propósito para el cual estamos aquí. De hecho, lo quiero redondear un poco más. ¿Qué era este hombre? Un carcelero, y Dios usó al carcelero en una situación difícil, usó su propio trabajo, usó sus propias circunstancias para llevarlos a creer en Cristo Jesús. Dios puede usar tu trabajo, tus circunstancias, para que muchos a tu alrededor conozcan esta verdad maravillosa. Qué hermoso es Dios, qué maravilloso es Dios. Entonces miren, hermanos, el carcelero no tuvo que convertirse en una persona, ¿cierto?, en el evangelista número 1 de Filipos para que su familia creyera en Cristo Jesús. Dios usó las circunstancias. Qué maravilloso cuando entendemos que Dios puede usar cualquier circunstancia. Hermanos, por eso aún en medio de las circunstancias de nuestra vida, digámosle: Señor, quizá no entiendo, pero sé que tú puedes usar esto para tu gloria. Y más bien, Señor, si me estás dando vida y me estás permitiendo vivir esto, enséñame qué es lo que tú quieres que yo haga, para que muchos sean realmente bendecidos por esta verdad maravillosa y que muchos puedan conocer y escuchar tu palabra. Hermanos, esa debería ser nuestra más grande necesidad, nuestra más grande petición. ¿Por qué quejarnos a veces quizá el trabajo? Quizá esa sea la oportunidad que Dios está dando para que muchos conozcan de Cristo. Porque, hermanos, podemos estar seguros, mientras estemos en esta vida nada nos hará falta. Dios proveerá para nuestras necesidades, pero qué maravilloso cuando hay una iglesia que entiende cuál es la verdadera necesidad, que muchos conozcan de Cristo Jesús. Porque, hermanos, esto es lo que enseña la Biblia claramente. Ahora les citaba este versículo, Mateo 16:26. Jesucristo lo dice claramente, nueva traducción viviente: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Cuántas veces estamos angustiados y desesperados buscando qué? Las cosas de esta vida. Y no está mal trabajar, ¿cierto? No está mal buscar un bienestar económico, eso no está mal, pero debemos entender que ese no es el propósito principal. Más bien eso es algo secundario que Dios puede usar para entender que lo más importante en este momento de nuestras vidas y de los que están a nuestro alrededor es que su alma sea llevada al conocimiento de Cristo Jesús. Porque esa parábola que muchas veces hemos escuchado y que es tan conocida, pero a veces pasamos por alto un detalle. En Lucas 15:4, todos conocemos la parábola de las 100 ovejas, ¿no? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Dirá: tengo 99, bueno, se me perdió una. No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Vuelvo y digo, me parece que es un detalle muy interesante, porque lo que esta parábola menciona, y algo que pasamos por alto, es que dice: no dejará las 99 ¿en dónde? En el desierto. Podríamos pensar, bueno, se le van a perder 99. Bueno, pero es que es donde vamos, Él está enfocado en la perdida. Porque al fin y al cabo también tenemos un conocimiento maravilloso. Las 99 están en las manos del buen pastor y no se perderán. Por eso Él fue a buscar la perdida. Pero a veces me pregunto eso mismo también para mí. Es decir, estoy pensando yo en esta verdad maravillosa, que muchas veces, y no está mal, la iglesia debe centrarse en edificar la iglesia. Debemos centrarnos como iglesia en edificarnos,
¿Pero para qué? ¿Solo para encerrarnos? Aquí estamos los 99, estamos seguros. Nosotros debemos tener pasión por aquellos que están perdidos. Y vuelvo y digo, y muchas veces a veces pensamos que necesitamos hacer campañas y un montón de cosas porque hemos estado acostumbrados a ello. Pero hermanos, lo que necesitamos es decirle: Señor, que mi vida esté dispuesta, donde quiera que yo esté, a compartir esta verdad maravillosa. Porque hermanos, realmente a nuestro alrededor hay muchas de esas ovejitas, ¿cierto? O sea, podríamos contarnos entre los 99, aunque igual en su momento éramos esa oveja perdida. Pero hermanos, qué maravilloso cuando entendemos cuál es la verdadera necesidad. Y vuelvo y le digo, si Dios te está dando vida, ¿no será que ese es el propósito? Con tu testimonio, con tu luz, con tu palabra, que sea la palabra de Dios predicada, ¿será que Dios no puede usar esa circunstancia? Aún tu dificultad, como el carcelero de Filipos. Eso es lo que Dios puede hacer y estoy seguro de que Él lo hace. Por eso, un pasaje muy interesante, esta no es una parábola, fue una historia verdadera. ¿Recuerdan qué sucede en Lucas 19:9 cuando Jesús le respondió? ¿A quién le dijo él esto? Desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Saben a quién le dijo estas palabras Jesús? A Nicodemo. Y siempre he pensado en esa historia, ¿qué le hacía falta a Nicodemo? Oh, tenía dinero, pues era un cobrador de impuestos. Era tan rico que cuando conoció a Cristo Jesús hasta dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Sí? Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Ese hombre estaba lleno de plata, pero de una manera sobrenatural Dios lo llevó a entender cuál era su verdadera necesidad. ¿Qué hizo este hombre? ¿Sí? Se subió allá al árbol y para ver a Jesús. Lo más hermoso es que Jesucristo le dice: hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Lo llevó a su casa y allá en su casa toda su familia fue salva por Cristo Jesús. Entonces miren, hermanos, lo que nuestra familia necesita no es solvencia económica. Zaqueo y su familia no tenían esa necesidad. El carcelero de Filipos no tenía esa necesidad. A él le iba bien con su trabajo y desde que no se le escapara a nadie, ¿sí? Lidia, lo vimos el otro día, vendedora de púrpura, una mujer exitosa. Pero hermanos, la verdadera necesidad era ¿cuál? Ser salvos, conocer de Cristo Jesús. Pero hermanos, allí no termina todo, porque como estamos viendo, la salvación es completa. Y quiero ir a un punto que muchas veces nosotros tomamos a la ligera. Y es que a mí personalmente me han hecho la pregunta, y no sé si usted se la haya hecho: ¿Dios puede salvar a una persona en el último instante de su vida? Y pues nuestra respuesta es claro que sí, la Biblia lo enseña. Tenemos un ejemplo, ¿cierto? Muy claro. El ladrón al lado de la cruz. ¿Qué tuvo que hacer para ser salvo? No, solo creer en Cristo Jesús, al igual que tú y yo. Pero yo diría que, entre comillas, esa es la excepción a la regla. Porque Dios normalmente no salva a las personas y de una se las lleva a la eternidad. Porque Dios está efectuando una salvación completa en nuestras vidas. Y Dios nos salva también y nos deja un ratico en este mundo para algo que Él ha dicho en su palabra. ¿Y es para qué, hermanos? Para que el fruto sea evidente en nuestras vidas. Produciendo fruto. Dios realiza una salvación completa produciendo fruto en nuestras vidas. Porque ¿qué dijo el carcelero de Filipos? Bueno, ahora sí me puedo morir con toda mi familia. Ahora sí que vengan los romanos y nos maten porque pues ya somos salvos. Pero no, hermanos, veamos esto en los versículos 33 hasta el 36. Porque esto me parece impresionante. Y él, es decir, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Detengámonos allí por un momento. ¿Podemos ver que ahora en este hombre se está viendo la evidencia de salvación? ¿En qué se muestra esto? En la caridad, en que tuvo compasión de estos hombres. Por supuesto, ¿no? De hecho, él ya no pensó, ya no me interesa si vienen los romanos o no vienen los romanos. Si Dios permitió que estos no se escaparan, estos tienen que ser algo diferente. Y aparte de eso, el mensaje que le trajeron, de hecho, es tan hermoso porque estaba preocupado por aquellos que le habían traído el mensaje. Este hombre ya está ahora preocupado por otros. Mucha gente cree, por ejemplo, hablando aunque no es el tema, pero mucha gente cree que el suicidio, mucha gente dice que los que se suicidan creen que esa es la solución a los problemas, la salida. Eso es lo que pensaba este hombre, ¿cierto? Pero esa no es la solución. La solución es creer en Cristo Jesús y descansar en Él y en su soberanía y en su voluntad. Y más bien decirle: Señor, si me estás dando vida, que yo pueda poner esta vida al servicio de los demás. Ahora ya no está preocupado por sí mismo qué le va a pasar. Está preocupado por otros, lo que le está pasando a otros. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Obviamente, como entendemos, fue salvo antes de ser bautizado, ¿cierto? ¿Qué es el bautismo? Es esa expresión
pública, de una fe verdadera en el corazón. Ahora ahí es donde vemos, y no solamente Él se bautizó, todos los suyos, es decir, todos creyeron en Cristo Jesús. Es hermoso saber que nos bautizamos es cuando entendemos esta verdad maravillosa, cuando Cristo hace esa obra en nuestras vidas. Siempre les he contado que, claro, tristemente a veces por la distorsión, es que usted se debe bautícese para que sea salvo, ¿cierto? Pero más bien uno dice me bautizo porque he experimentado esta obra maravillosa y quiero mostrar esa fe a mis hermanos. Amén. Pueden ver, hay fruto, ¿no? Hay fruto en la vida de estas personas. Todos empezaron a dar fruto. De hecho, si lo queremos seguir viendo es maravilloso. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Lo que significa, en otras palabras, les preparó una deliciosa comida. Me pongo a pensar, ¿sería que en ese momento celebraron la cena del Señor? No lo sé, quizá. Pero hubo un banquete allí y esa palabra maravillosa. Y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Qué hermoso, ¿no? Hermanos, ahí es donde me pongo a pensar en esto. ¿Qué es lo que debería traer gozo y alegría a nuestras vidas? ¿No debería ser esta verdad? Si tú y yo hoy hemos creído en Cristo Jesús, podemos gozarnos en Él. Y vuelvo y digo, y si tenemos vida, puede ser que Dios nos quiera dar más gozo y más alegría al ver que quizá muchos más a nuestro alrededor crean en Cristo Jesús. Pero es que todavía no lo he visto. Bueno, pero todavía tus ojos lo pueden ver. Todavía podemos seguir predicando la palabra de Dios. Todavía podemos hablarles a ellos. Todavía podemos seguir orando por aquellos que no lo conocen. Hermanos, y quizás Dios el día de mañana nos dé ese regocijo y esa alegría de ver cómo muchos más vienen a los pies de Cristo para ser salvos por esa verdad maravillosa del Evangelio. Ahora dice el versículo 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Me pongo a pensar en esto, si quizás hasta este hombre en este momento pensó, donde yo me hubiera matado, y ya que por la mañana vinieron a decir que lo soltara, me hubiera perdido el suicidio, ¿no? Ahí es donde vemos, muchas veces queremos tomar decisiones apresuradas, desesperadas. Podemos ver que en un instante Dios puede arreglar todo. ¿Sí podemos ver? Pero hermanos, es que ese es el punto no es crean en el Señor Jesucristo que le va a solucionar sus problemas, no, crean en el Señor Jesucristo y sea salvo. Ya Dios se encarga de lo demás, porque entendemos que aún esos problemas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Al punto de que, ¿qué dice el versículo 36? Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Le dijo, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchados en paz. O sea, para el carcelero eso fue llevarle esa noticia a Pablo, era hermoso, era como, wow, esto es increíble lo que Dios está haciendo, ¿no? Empezó a ver también ese fruto en su vida hacia los demás y el fruto de Dios llevando esas circunstancias para su bienestar. Aún así, vamos a pasar a un siguiente punto, pero antes de ir allí quiero que veamos una verdad maravillosa, hermanos, y recalcar y enfatizar este punto, porque Dios puede usar cualquier circunstancia para que sus hijos muestren evidencia de una verdadera conversión, y de hecho es lo que Dios hace. Las evidencias de una persona salva no se manifiestan con apariencias, sino con acciones. El carcelero de Filipos no cambió su manera de vestir, ni cambió su manera de comer. Al contrario, empezó a mostrar un amor genuino por los demás, un amor genuino por la palabra, un gozo viendo a Dios obrando en su vida. Pero hermanos, ¿esto es por qué? Porque fue salvo. Nunca exijamos fruto antes de predicar a Cristo Jesús y ver evidencias de salvación. Porque mucha gente quiere hasta llevar a las personas bajo presión a producir un fruto ficticio. Y es que ese es hermano, pero después cuando esa persona no es capaz con esa carga y se va, perdió su salvación. No, hermanos, es diferente cuando Dios salva a una persona y el fruto de esa salvación sale de manera natural. Porque, hermanos, eso es lo que enseña claramente la Biblia. En Juan 15:5 Jesucristo lo dijo. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Hermanos, separados de Cristo nada podemos hacer. Pero unidos a Él podemos dar fruto. Y hermanos, fruto de una manera natural. Cuando tú entiendes que Cristo es tu todo, más bien lo que decimos es, Señor, ¿cómo puedo dar fruto? Mientras esté vivo, Señor, ¿cómo mi vida puede ser de bendición para otros? Llevando tu mensaje, tu palabra bendita. De hecho, Jesucristo dijo que esa era la verdadera evidencia de los salvos. ¿Quiere usted saber cómo es una persona salva? ¿Quién es una persona salva? ¿Se puede saber? Sí.
Mateo 7:16. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Qué dice el versículo 17? Vamos a ir hasta el 18. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. ¿Qué dice el versículo 18? Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así es. Ahora, hermanos, es evidente, nosotros somos humanos, tenemos fallas, errores, eso es verdad. Pero, hermanos, el fruto sí es evidente en una persona salva. Esa persona quiere vivir para Dios. Como dijo Pablo, si yo vivo, para el Señor vivo. Si muero, para el Señor muero al final. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Señor, si hoy estoy con vida, mi vida es tuya, está en tus manos. Más bien te agradezco por este día y, Señor, ¿cómo puedo vivir para tu gloria? Hermanos, cuando uno entiende esto, la vida sí es diferente. De hecho, uno deja de ser egoísta y de estar pensando en uno mismo y empieza a pensar en los demás. Y, hermanos, empieza a vivir esa paz y ese gozo que Dios da. Por eso, ahora quiero ir a un punto bien interesante, que es en Filipenses 1:11. Porque Pablo escribe esta carta a los filipenses aproximadamente 10, 11 años después. Y cuando Pablo le escribe a los filipenses, ¿sabe desde dónde les escribe? Desde la cárcel en Roma. Y les dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Pero me encanta como lo aclara allí la Nueva Traducción Viviente. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Sí, Pablo les dice, estén siempre llenos del fruto de la salvación. Pero les dice cómo. El carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Mi mayor deseo, mi mayor anhelo, nuestra oración debería ser: Señor, separado de ti yo no puedo hacer nada bueno. Señor, separado de ti, sencillamente yo solo viviría de una manera egoísta, solo viviría de una manera egocéntrica. Pero, Señor, si tú me has unido a ti, si yo soy tu hijo, si yo soy salvo, entonces yo quiero vivir como un hijo tuyo, como un hijo del rey, no lleno de dinero, sino dando fruto para tu gloria, viviendo con ese carácter justo que tú produces en mi vida. Hermanos, ¿será que eso es lo que deseamos mientras Dios nos preste vida? Vuelvo y digo, hermanos, no está mal trabajar y esas cosas, pero nosotros deberíamos de decirle cada día: Señor, que mientras viva yo pueda dar fruto de una verdadera salvación, de una verdadera conversión. ¿Por qué? Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Por eso esto nos lleva a nuestro último punto. Hermanos, estamos viendo una salvación completa. ¿Y qué es una salvación completa? Bueno, hermanos, es que Dios puede usar aún la desesperación, toda circunstancia. Es que Dios nos lleva a entender cuál es la verdadera necesidad, la salvación. Pero cuando Dios nos salva, por su gracia y por su obra nos lleva a dar fruto, ¿cierto? Pero también esto me encanta, hermanos, porque si Dios a todo el que salvara se lo llevara a la eternidad, bueno, Dios podría proveer otro medio para el cuidado de los demás. Pero, hermanos, ¿acaso no estamos unos a otros para ayudarnos mientras estamos en este peregrinaje? ¿Acaso Dios no ha constituido una iglesia para que unos a otros se amen y se apoyen y se ayuden? De hecho, hermanos, yo sí diría, si ustedes no estuvieran aquí, yo no tendría nada que hacer. Pues ¿a quién le predicaría, cierto? Bueno, de hecho sí habría una necesidad, pues predicarle a los perdidos. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Una de las verdades más maravillosas es que cuando Dios salva a las personas, Dios muchas veces o constantemente, de hecho es lo más normal, Dios usa a las personas proveyendo cuidado. ¿Qué es lo que quiero decir? Miren, hermanos, esta frase para mí es muy importante. Somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios. Nuestra vida no va a terminar aquí hasta que no cumplamos el propósito de Dios. Porque yo he escuchado a personas predicar esto: si usted no quiere hacerlo, Dios se consigue a otro. Simple, sencillo, pero yo no creo eso. Porque Jonás no quería hacerlo y Dios lo mandó en pez. Sí. No, Dios pudo haberse conseguido un apóstol más suavecito que el apóstol Pablo. No, pero es que Dios había escogido al apóstol Pablo, y por más bravo que fuera Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo Dios? Es que, mi hijito, dura cosa es darse cosas contra el aguijón. En otras palabras, entre usted más patee, más le duele a usted. Porque miren, hermanos, si Dios nos presta vidas para que, de hecho, hasta cuidemos de otros, para que sirvamos a otros.
Porque me encanta esta verdad maravillosa, hermanos. Dios no va a buscar a nadie más. Si Dios te llamó y tiene propósitos con tu vida, Él te va a usar a ti. Es más, y quiero decírtelo, quizá aún en esas circunstancias que tú no quisieras siquiera pasar, Dios va a permitir para que eso sea de ayuda para otros. ¿Saben por qué, hermanos? Veamos esto en los versículos 37 al 40. Porque ahora que le dicen a Pablo, ve en paz, me impresiona. De hecho, fue difícil en un momento entender lo que sucedió. Versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y yo decía, Pablo, ¿por qué se puso a hacer esto? ¿Por qué el apóstol ahora viene a demandar sus derechos de ciudadano romano? Hermanos, hay una verdad maravillosa allí y la vamos a ver de una manera muy particular, porque dice el versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Vamos a detenernos allí, ahorita veremos el versículo 40. ¿Por qué estoy hablando allí de proveyendo cuidado? Dios permitió que esa paliza que les dieron, como lo veíamos, que haber sido metidos en el cepo, sin un juicio correcto. ¿Sabe qué es lo más interesante? Ahora eso les iba a cobrar factura a las autoridades de Filipos. Y recordemos que Filipos era una colonia romana y era la principal ciudad. Hermanos, ese chistecito les podía costar en que Roma les retirara el ser colonia y todos sus derechos. Porque ellos habían tratado a ciudadanos romanos. Y recuerde que Pablo no era ciudadano romano porque se había hecho ciudadano romano pagando. Él era de nacimiento. Y la ley romana era, de hecho, aún la mayoría de leyes que hoy tenemos en nuestros días vienen de la jurisprudencia de Roma, porque es considerado uno de los imperios en cuestión de leyes más alto, el estándar más alto que pudo llegar a existir. Cuando Roma tenía una ley, la cumplía porque la cumplía. Y una de las cosas que Roma decía era que en ningún distrito romano se podían violar los derechos de un ciudadano romano. Así que Pablo lo que está diciendo es algo muy impresionante y usted lo puede ver a lo largo de la historia de la iglesia. La iglesia en Filipos, si usted lee la misma carta a Filipos, sufrió persecución de los judaizantes, pero los romanos jamás tocaron a la iglesia filipense. Eso preservó, cuidó, guardó de que el gobierno le hiciera daño a los creyentes. Antes es posible, aunque no tenemos bases firmes bíblicas para decirlo, pero es posible que el mismo gobierno hubiese hecho mucha protección allí en Filipos de los creyentes. Por eso vamos a ver que la iglesia en Filipos fue un anclaje. De hecho, la iglesia en Filipos se convirtió en un vocero impresionante en aquel lugar. Como lo que les decía, lo vamos a ver en un momento. Porque, por ejemplo, hermanos, ¿quiénes fueron los que más ayudaron a Pablo en su ministerio? Los filipenses. Podemos ver cómo Dios preservó, cuidó a esta iglesia para que fueran un apoyo al apóstol y a muchos otros. Porque, hermanos, allí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Por eso ahorita sí voy al versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, es decir, no se fueron de una, fueron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y hermanos, allí sí podemos decir, ellos sí hablaron por experiencia propia. Ellos sí pudieron decir lo que el apóstol Pablo luego dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 4. Él nos consuela hablando acerca de Dios en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Estoy seguro que Pablo ahora fue a la casa de Lidia, como veíamos, de hecho ella convirtió su casa en una iglesia y consolaron a los hermanos. Ellos pudieron decirle, hermanos, miren que en medio de la dificultad sí podemos cantar, porque Dios puede usar todo para bien. Hermanos, ¿pueden ver cómo esta circunstancia que fue difícil Dios la está usando para su gloria? Porque, hermanos, mire lo que dice el apóstol Pablo en esa carta que escribe a Filipenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. ¿Qué dice el versículo 5? Porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Ya van aproximadamente 10 años que la iglesia en Filipos
Fue una iglesia que desde el primer momento que escuchó la verdad de Cristo Jesús, la proclamó. Fue una iglesia, hermanos, que entendió que lo más glorioso era el mensaje de Cristo Jesús. Hermanos, esa es la verdadera consolación. Ese es el verdadero apoyo, de hecho, que nosotros podemos tener. Ese es el verdadero cuidado que la iglesia debe tener. Hermanos, si Dios hoy nos ha dado paz, si Dios hoy nos ha dado el no tener dificultades, o si Dios hoy nos ha permitido que no nos estén echando a la cárcel por predicar a Cristo Jesús, seamos como los filipenses, aprovechemos esa oportunidad para cuidar de otros. ¿De qué manera? Predicando la buena noticia. Es impresionante cómo Dios permitió todas esas circunstancias para que Filipos se convirtiera en un luminar en ese mundo lleno de oscuridad. Y hubo circunstancias difíciles y Dios las usó. Y hubo circunstancias buenas y Dios las usó. De hecho, una de las cosas interesantes es que allí mismo en Filipenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, dice el apóstol Pablo: como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Hermano, ¿sabe qué es lo más interesante? Que ahí es donde voy a ese punto tan importante. Hermanos, ninguna otra iglesia ayudaba a Pablo. Y Dios usó a los filipenses para ayudar aún económicamente a Pablo. Que es lo que muchos a veces dicen, ¿cierto? No, es que hay que reclamar, hay que exigirle a la iglesia. Hermanos, siempre va a haber personas que no dan porque no pueden y por muchas otras circunstancias. Pero ¿qué es lo hermoso, hermanos? Dios colocó en el corazón de esas personas apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Porque eso es lo que Dios hace. Dios lo que hace es sencillamente que Él provee todas las cosas. Hermanos, las circunstancias difíciles Dios las puede usar para nuestro bien. Las circunstancias favorables Él las puede usar para nuestro bien. Aún nuestras necesidades económicas Él las puede usar para nuestro bien. Porque como Pablo lo diría, los corintios nunca lo ayudaron, pero Dios usó a otras personas para que ayudaran. Pueden ver lo maravilloso cuando uno descansa la obra maravillosa de Dios. Por eso dice el versículo 16. Es interesante. Dice: incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. ¿Sí? Y dice el versículo 17, y me uno a las palabras de Pablo, porque yo quiero decir como lo dice Pablo: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda, ¿sí? No, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Lo que Pablo está diciendo es: ¿pueden recordar cómo Dios hasta los usó a ustedes hasta en lo económico para ayudarme? ¿Cierto? Y eso no significa que si una persona no puede dar está mal, no. Pero qué maravilloso cuando Dios puede usar cualquier circunstancia para mover el corazón de las personas. Pablo necesitó en algún momento ayuda. ¿Qué hizo Dios? Movió el corazón de los filipenses. Simple, ¿cierto? Porque, hermanos, porque la salvación que hace Dios es una salvación completa. ¿Qué es una salvación completa? Que tú y yo podemos estar seguros: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la cumplirá, la terminará. ¿Qué puede usar Dios? Hermanos, circunstancias difíciles, como la del carcelero de Filipo, ¿cierto? ¿Qué puede usar Dios? Bueno, circunstancias muy pasivas como con Lidia. ¿Cierto que sí? ¿Qué es lo que quiero enfatizar para concluir? Hermanos, que no importa si las circunstancias son simples o si los eventos son desconcertantes. No importa si Dios usa circunstancias extrañas, me refiero cuando hablo de extraños, no que Dios haga cosas malas, sino circunstancias que no podemos comprender, o un terremoto, o una canción, o una oración. Eso es lo que hemos visto en estos pasajes, ¿sí? Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos. Hermanos, Dios no es limitado. Nosotros sí, pero Dios no es limitado. Y Dios puede usar aún nuestras limitaciones para que Él sea glorificado. Como una reunión a la orilla del río. Allí abrió el corazón de Lidia. Como abrir las puertas de la cárcel para abrir el corazón del carcelero. Mi pregunta es esta, hermanos. ¿Qué necesitamos que Dios permita en nuestras vidas? Solo como apunte final. ¿Por qué fue Pablo allí, a esa cárcel? Por haber liberado a una endemoniada. Hasta así se atravesara una endemoniada por la calle, hermanos. Dios puede usar esa circunstancia. ¿Sí pueden ver cómo Dios usa todo para su gloria y para nuestro bien? Así que no hay nada que detenga a Dios en su propósito de salvar a los perdidos. Y yo creo que esto puede consolar a nuestras vidas.
Muchas veces nuestro dolor es porque vemos muchos perdidos, pero hermanos, Dios nos tiene todavía con vida. Cristo todavía no ha regresado y todavía podemos seguir predicando que su salvación es real, que su salvación es completa. Pero ¿has creído en Cristo Jesús? Has recibido la más grande bendición. Has recibido lo mejor. ¿Por qué aún estamos con vida? Bueno, quizá Dios quiere que todavía llevemos mucho fruto para su gloria. Quizás Dios todavía quiere que ayudemos a otros, que cuidemos de otros. ¿Cierto que sí? Quiere entonces usted en este momento decirle gracias, Dios, porque hoy comprendo que tú has usado todo para tu gloria y para mi bien. Puede usted decirle, Señor, llévame a ver que realmente mi más grande necesidad es compartir esta verdad maravillosa con aquellos que están a mi alrededor, y que sé que tú puedes usar cualquier circunstancia para que muchos te conozcan. Creemos que esa es la verdadera necesidad. Sí. Me han dicho muchas veces, ¿les gustaría irse a otra parte? Aquí tengo más de 83,000 personas, creo que es si no es más. ¿Y cuántos conocen realmente a Cristo Jesús? Yo no necesito ir a otro lugar, a otro país, aunque si Dios quisiera, pues bueno, eso es lo que Dios quiere. Pero como dijo alguien, aquí tenemos nuestro Calcuta, aquí tenemos nuestra jungla. Tantos a nuestro alrededor, hermanos. Sigamos predicando que Jesucristo es Dios, que Él es nuestro Salvador y que si creemos en Él, que si creen en Él, seremos salvos. Completamente salvos. Padre Celestial, eterno Dios, gracias, Señor, por esta salvación tan completa. Señor, si miráramos nuestra vida, si miráramos hacia el pasado, podemos ver cómo cada circunstancia, Señor, cómo cada situación, por pequeña, por complicada, por extraña que parezca, hoy vemos que tú la has usado, Señor, para tu gloria. Pero muchas veces perdemos de vista esto. A veces estamos en circunstancias y siempre estamos preguntando, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? Pero Señor, llévanos a abrir nuestros ojos y a entender que aún en medio de la desesperación, aún en medio del dolor, podemos alabarte y glorificarte porque tú eres un Dios, el verdadero y único Dios Salvador, el cual puedes usar todas las circunstancias, Señor, para tu gloria y para el bien de aquellos que te amamos y aún para el bien de aquellos que todavía no te conocen y que necesitan conocerte, Dios. Hoy vemos, Señor, que la solución no es perder la vida, porque, Señor, de hecho, lo más importante es que la vida que te ofreces es eterna. Pero ¿cuántos, Señor, están desesperados, están angustiados, están afligidos? Pues, Señor, quizá lo que necesitan es comprender que esa situación tú la puedes usar para bien. Quizá lo que necesitan es experimentar esta salvación maravillosa y gloriosa. Pero hoy descansamos y confiamos que tú puedes usar todas estas circunstancias para glorificarte. Y glorificarte no es quizá que el problema se solucione, sino glorificarte es que tú abras nuestros ojos para entender la maravilla de tu evangelio y creer en ti, ser salvos y estar seguros en tus manos. Y también, Señor, entender que si nos tienes con vida podemos estar aquí, Señor, para servir a otros, para ayudar a otros, para entregarnos a otros, porque ya hemos recibido lo que es más grande, tu salvación, Padre eterno. Gracias, Dios, por permitirnos reunirnos en este lugar, Padre Santo, pero Señor, nosotros no queremos que lo que aquí hablamos y lo que aquí decimos se quede en estas cuatro paredes. Al contrario, Señor, queremos que tú sigas obrando en nuestras vidas y que podamos salir al mundo y ser luz, Señor. Podamos comunicar estas verdades a aquellos que están a nuestro alrededor. A veces no sabemos cómo, pero hoy entendemos que tú puedes usar hasta la situación más pequeña o la más grande para que muchos puedan conocer esta verdad. Tú puedes usar aún las catástrofes, los desastres naturales, un terremoto, Dios, para llevar a muchos a conocer esta verdad. Hoy descansamos, Señor, en que tú sigues obrando y lo seguirás haciendo. Y solamente te pedimos, Padre Santo, que mientras nos des vida, Señor, que la vivamos, Señor, que vivamos esta vida para tu honra y para tu gloria y para servicio, para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén.